me encuentro delante de las impresionantes defensas de la ciudad de Sagunto. En el año 219 a.C., el general Aníbal tomará esta ciudad, dando inicio así a la Segunda Guerra Púnica. Pero no será tarea fácil. El general cartaginés tardará más de 8 meses en doblegar la mayor ciudad ibérica de ese momento histórico. Esta es una batalla muy poco conocida, una batalla a la que nos acercaremos en el vídeo de hoy. Bienvenidos a la historia jamás contada. A mediados del siglo III a.C. existía en el Mediterráneo occidental dos grandes potencias, Cartago y Roma. Ambas eran repúblicas. Ambas controlaban un territorio más o menos similar en extensión. Ambas estaban desarrolladas económica y tecnológicamente de manera similar. Cartago era una potencia más comercial que territorial. Su poder se basaba en la riqueza producida por el intercambio por todo el Mediterráneo e incluso fuera de él. Este poder económico le permitía someter a otros pueblos sin necesidad de poseer un gran ejército. De hecho, el único ejército permanente de Cartago, formado por las clases dominantes de la ciudad, era la Banda Sagrada, un grupo de alrededor de 3.000 soldados de infantería pesada, que tras una amarga derrota en Sicilia tenían prohibido abandonar la ciudad y participar en ningún conflicto más allá de las defensas de la propia ciudad de Cartago. Las fuerzas púnicas se reclutaban para cada campaña y estaban formadas en su mayoría por contingentes de los pueblos aliados o sometidos y por fuerzas mercenarias. Por el contrario, Roma era una potencia incipiente. Había basado su crecimiento en una demografía muy potente, que le permitía reclutar grandes ejércitos de soldados ciudadanos. Además, la ampliación paulatina de la ciudadanía latina y romana por la península le permitió convertirse más que en una ciudad-estado en un país que podía dedicar todos sus recursos a la guerra. Estas dos grandes potencias acabarían chocando a mediados del siglo en la Primera Guerra Púnica, una guerra que duraría más de 2 décadas y que acabaría con una amarga derrota para Cartago. Tras el conflicto, la ciudad púnica perdía casi todo su poder y sobre todo perdía sus posesiones más valiosas en las islas de Sicilia y Cerdeña. Roma sabía que Cartago había sido derrotada, pero que seguiría siendo una amenaza en las décadas siguientes. Por ello, quería limitar las posibles nuevas expansiones de Cartago lo máximo posible. En el Mediterráneo oriental esto no era un problema. La presencia de los reinos macedónicos hacía virtualmente imposible la expansión de Cartago por esta parte del Mediterráneo. Pero en Hispania esto era diferente. Hispania era un gran territorio, inmensamente rico, que podía devolverle la grandeza a Cartago. Los cartagineses lo sabían, pero los romanos también. Para mantener a Cartago lo más alejada de Roma, en el año 226 a.C., tan solo 15 años tras el fin de la Primera Guerra Púnica, ambas potencias llegaron a un acuerdo. En el conocido como Tratado del Ebro se establecía este río como límite de la expansión de ambas potencias. Sería ese tratado la base para la declaración de guerra entre Roma y Cartago tan solo unos años después. En este punto es importante explicar cómo fue la expansión de Cartago por Hispania. Es imprescindible destacar que el control territorial cartaginés en Hispania no se debe al Estado cartaginés propiamente dicho, sino a una familia en particular, la de los Barca. El control territorial que Cartago había ejercido sobre su antiguo imperio había sido bastante laxo, lo cual facilitó el desmoronamiento al final de la Primera Guerra Púnica. Amílcar Barca, que había sentido la derrota de Cartago en sus propias carnes, no quería que eso se repitiese, así que planteó un control muy diferente sobre Hispania. Inspirándose en los reinos sucesores de Alejandro Magno, los Barca pretendían crear un reino cartaginés en Hispania, donde ellos, llegando a alianzas con los pueblos locales, casándose con las hijas de los reyes hispanos y formando un ejército hispano-cartaginés para someter a aquellos que se resistiesen, podrían controlar efectivamente el territorio. Este era el plan de los Barca, o al menos eso se puede deducir de los hechos históricos,
porque desgraciadamente no disponemos de fuentes púnicas que nos hablen de sus intenciones. Todo lo que sabemos de la época lo proporciona la arqueología o las fuentes de sus grandes enemigos, los romanos. Según los historiadores romanos, el objetivo de los Barca fue el de vengarse de Roma desde un principio. Tito Livio nos cuenta una historia en la que Amílcar Barca, profundamente ofendido por la actuación de los romanos tras la derrota de Cartago, decide dedicar su vida a la venganza. Amílcar partiría a Hispania con la intención de crear una base de poder suficientemente fuerte como para vengarse algún día de los romanos. Antes de partir, su hijo Aníbal, de 6 años de edad, viendo que su padre se marchaba para no volver, rompió a llorar pidiendo que le llevase con él. Antes de decidirse si llevar a su hijo o no, Amílcar habría hecho jurar a su hijo sobre el fuego sagrado que dedicaría todos sus esfuerzos a destruir a Roma en cuanto le fuese posible. Con este propósito comenzaría la expansión de los Barca en Hispania. Hispania era el territorio que hoy en día ocupan las actuales España y Portugal. Hispania, en el momento histórico en que estamos hablando, no formaba una unidad política y ni siquiera era una unidad cultural. Este amplio territorio estaba habitado por diferentes culturas a las cuales podemos dividir de manera muy básica y sin entrar en detalle en 3 grandes grupos: los íberos, los celtíberos y los celtas. Ojo, esta es una división que hacen hoy en día los arqueólogos e historiadores basándose en elementos culturales y solo sirve para hacernos una idea bastante difusa de qué tipo de gente habitaba estos territorios. Políticamente, Hispania estaba algo atrasada si la comparamos con el resto del Mediterráneo, donde ya se estaban conformando grandes estados. En Hispania podríamos encontrar pequeñas ciudades-estado, gobernadas por oligarquías aristocráticas, al frente de las cuales se encontraban reyes seguramente electos entre esta oligarquía. Eso suponía que cuando deseabas conquistar un territorio, debías enfrentarte a una ciudad o a una coalición de varias ciudades, no a un gran estado. Durante años, primero Amílcar Barca y después su yerno Asdrúbal y su hijo Aníbal se dedicaron a pactar con las tribus hispanas o a someterlas, extendiendo así su dominio sobre la península ibérica. Después de años de expansión, Saguntum era la última pieza que le restaba para hacerse con el control de toda Hispania. Saguntum, en realidad Saguntum Arse, era la ciudad ibera más potente y desarrollada de la época. Se trataba de una ciudad dual, donde existía un núcleo principal tierra adentro, llamado Arse, y una ciudad portuaria llamada Saguntum por los romanos. Esta ciudad basaba su poder en 2 factores. Por un lado, dominaba una extensa franja litoral especialmente rica desde el punto de vista agrícola y segundo, era el mayor puerto comercial entre Tarraco y Cartagonova. Esta posición estratégica permitió a Arse expandirse desde su pequeño cerro hasta controlar un territorio bastante amplio del litoral hispano. Para finales del siglo III a.C., la ciudad de Arse ocuparía la montaña donde apareció el asentamiento seguramente a finales del siglo VI a.C. hasta el río Palancia, mientras que apenas a unos kilómetros hacia la costa se encontraría el puerto de Saguntum, con una zona urbanizada de un tamaño a día de hoy todavía sin determinar. Como ciudad de máxima importancia, Roma había firmado con sus élites un tratado de amistad y de mutua protección. Según nos dice Tito Livio, las élites saguntinas se habían percatado del peligro de una guerra, por lo que en otoño de 220 a.C. enviaron una embajada a Roma pidiendo ayuda. El Senado de Roma decidió enviar a su vez una embajada primero a Aníbal y después al Senado de Cartago para afrontar la situación. Sin embargo, cuando la delegación romana llegó a Hispania en la primavera de 219 a.C., el asedio ya había comenzado. Como es habitual en la antigüedad, hablar de cifras exactas de soldados es caminar por terreno muy resbaladizo. Por esta razón, podemos establecer cantidades de soldados en ambos bandos basándonos en conjeturas y en datos aproximados, pero sabiendo que nunca serán completamente corroborables. Según nos dicen las fuentes, Aníbal tendría bajo su mando entre 102.000 y 150.000 soldados para la campaña contra Sagunto. Está aceptado que estas cifras son desproporcionadas. Es posible que Aníbal dispusiera de una cantidad tal de soldados en Hispania, siendo la mayoría hispanos aportados por los pueblos aliados o sometidos.
pero concentrar a toda su fuerza en un solo punto geográfico sería, además de casi imposible, debido a la logística de mantener a un ejército asediante, también sería peligroso, ya que se dejaría desguarnecido el territorio dominado. Lo que sí que parece que dejan claro las fuentes es que las fuerzas de Aníbal eran numéricamente muy superiores a las de los defensores saguntinos, algo que por otro lado es de sentido común. Por lo que respecta a las fuerzas de Sagunto, éstas emplearon a todos los hombres capaces de portar armas. Esto lo sabemos por lo que nos dice Tito Livio, donde en diferentes ocasiones nos relata cómo los jóvenes de la ciudad eran enviados a repeler los ataques enemigos. Los saguntinos debieron de sufrir verdaderamente por la escasez de defensores, ya que la ciudad, aunque debía de tener una población bastante importante, también disponía de un recinto fortificado muy extenso, dividido en diferentes círculos concéntricos. Aquí me podéis ver al lado de bloques ciclópeos que eran la base de las murallas exteriores de la ciudad de Sagunto. Realmente las defensas saguntinas debieron de ser impresionantes porque los cartagineses se pasaron 8 meses intentando tomar la ciudad y solamente lo van a lograr después de muchísimos esfuerzos. Como veremos, este factor no pasó desapercibido para Aníbal, el cual basaría su ataque en la dificultad de mantener una ciudad tan grande. De la toma de Sagunto tenemos algunos datos que parecen ser ciertos y otros que son completamente suposiciones. Entre los datos que creemos conocer se encuentra la duración del asedio, que sería de 8 meses. También conocemos los pasos que tomó Aníbal para tomar la ciudad, que ahora relataré, y conocemos el desenlace, fatal para los saguntinos. Pero lo que desconocemos son los lugares exactos donde se produjeron los combates. Lo que voy a narrar ahora, por tanto, se encuentra en terreno gris. Es un relato posible de lo que aconteció, pero no podemos estar seguros de que sucediera exactamente de esta manera. En el mes de mayo de 219 a.C., Aníbal apareció ante los muros de Sagunto. El primer paso del asedio fue rodear la ciudad, destruyendo los campos de cultivo más próximos a la urbe, para así impedir el abastecimiento de emergencia de los sitiados. A continuación, seguramente pensando que Sagunto no estaría preparada para la batalla, lanzó un asalto en 3 frentes sobre la ciudad. Este fue un gran error de Aníbal, ya que los defensores rechazaron el ataque e incluso realizaron salidas fuera de la muralla. El propio Aníbal fue gravemente herido en el enfrentamiento, lo que le dejó fuera de combate durante varias semanas. Desconocemos en qué lugar los cartagineses van a asaltar la ciudad de Sagunto. La geografía es muy complicada, por lo que solamente hay algunos puntos donde sería factible asaltar directamente una muralla defensiva tan impresionante como las de esta ciudad. Es muy probable que el lugar que tengo justo aquí a mis espaldas fuese el lugar escogido para acercar los arietes y finalmente la gran torre de asedio que vencerá las defensas exteriores de Sagunto. En cualquier caso, esto a día de hoy sigue siendo todavía una hipótesis. Tras reagruparse las fuerzas púnicas, el ataque se reemprendió de manera mucho más profesional. Nuevamente, en 3 puntos diferentes de las defensas se condujeron arietes contra la muralla. En uno de los puntos del ataque, los cartagineses lograron llegar a los muros, derribando un lienzo de muralla y derrumbando 3 torres. Esto debería haber provocado la caída de la ciudad, pero los defensores se reagruparon, contraatacaron y expulsaron a los púnicos fuera de las murallas, llegando a combatir con ellos en formación cerrada fuera de la urbe. Tras este éxito defensivo, los saguntinos repararon rápidamente las defensas, restaurando la integridad del recinto amurallado. Y como no hay 2 sin 3, Aníbal, tras reagrupar a sus fuerzas y siempre según Tito Livio, prometerles un gran botín a sus soldados, se lanzó de nuevo al ataque varias semanas después. Esta vez no permitiría que se les escapase la victoria, así que, utilizando una gran torre de asedio construida durante esas semanas de pausa, se lanzó de nuevo al ataque. La torre superaba en altura las defensas saguntinas y gracias a sus piezas de artillería dispuestas sobre ella se barrió el sector de muralla que se quería atacar. La torre atacó la muralla, permitiendo a los soldados púnicos comenzar a penetrar dentro de la ciudad. Una vez hecho esto, Sagunto estaba sentenciada.
Aprovechando la relativa tranquilidad en el lugar tomado, Aníbal ordenó la destrucción de varios sectores de la muralla exterior, para evitar un posible contraataque saguntino y que los defensores pudiesen volverse a hacer fuertes dentro de la ciudad. Asegurada una cabeza de puente dentro de la urbe, se lanzó el ataque a la ciudadela. Si atendemos al relato de Tito Livio, tras atravesar las murallas exteriores, los cartagineses se dirigirían en dirección hacia la Acrópolis saguntina. La montaña que ocupa la Acrópolis es inaccesible por cualquiera de los puntos cardinales, a excepción de la parte occidental que tengo justo a mi espalda. Seguramente sería este el lugar elegido para asaltar finalmente las últimas defensas de la ciudad ibérica. Tito Livio narra cómo se destruyó una gran torre del recinto interior de la muralla, lo que permitió finalmente penetrar a las fuerzas púnicas en la Acrópolis, terminando así con el asedio que había durado 8 meses. La batalla para tomar la ciudad de Sagunto fue dura y cruel, como era habitual en esta época. Según narra Tito Livio, los saguntinos trataron de negociar la rendición cuando las tropas de Aníbal ya habían entrado en la ciudad. Debido a las condiciones extremadamente duras que pedía el cartaginés, no se llegó a un acuerdo, por lo que, según lo que nos narran las fuentes, los propios saguntinos se dieron muerte ellos mismos arrojándose a un gran fuego en el que previamente habían arrojado todo el oro y la plata de la ciudad. La toma de la ciudad de Sagunto por parte de las fuerzas de Aníbal provocó el inicio de la Segunda Guerra Púnica, un enfrentamiento hasta las últimas consecuencias entre las repúblicas cartaginesa y romana. Si el caso saguntino no fue más que una excusa para el inicio de una contienda perseguida por ambos bandos, o realmente fue un casus belli legítimo para comenzar este gran enfrentamiento entre Roma y Cartago, es algo que ya entra dentro de la especulación. Lo que sí que es seguro es que fue el pistoletazo de salida para acabar con el poder de Cartago sobre el Mediterráneo para siempre. La ciudad africana sobrevivirá varias décadas después de esta gran guerra, pero nunca volverá a ser lo que había sido. Había llegado el tiempo de Roma. Si quieres profundizar más en este tema, te dejo varios enlaces a libros en la caja de descripción del vídeo. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de las novedades. Y si además quieres que te cuente la historia en los lugares donde tuvieron lugar, puedes participar en mis visitas guiadas. Te dejo un link en la descripción con más información al respecto. Hasta la próxima.